Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al día de hoy, trayéndoles un tema del área de personal social. Y el tema que trabajaremos el día de hoy está referido a los gobiernos de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, aquí puedes observar más o menos una relación de dichos presidentes, de los cuales vamos a hablar un poquito. Vamos a empezar con lo que vienen a ser los gobiernos militares. Porque sí, tuvimos gobiernos que estuvieron regidos por exactamente militares. El periodo de 1950 hasta 1980 en el Perú se caracterizó por la sucesión de dictaduras militares. ¿Debido a qué? A la oposición que había en esos tiempos entre el ejército y los partidos políticos. Y básicamente el partido que más peso tenía en esos tiempos era el partido aprista, el APRA. Llevó a que las Fuerzas Armadas se opusieran a un probable gobierno de su máximo representante como era Víctor Raúl Haya de la Torre. En 1962, si bien obtuvo el primer lugar en las elecciones, o sea, iba a ser presidente, íbamos a tener un gobierno aprista, pues hubo la presión de los militares para que eso se evitase, para que no llegase al poder. ¿Cómo lo hicieron? Pues a través de un golpe de Estado. Además de ello, también las constantes crisis políticas debido a los conflictos que había en las agrupaciones dentro del Congreso. No se llevaba un consenso, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de Víctor Raúl Haya de la Torre, que pertenecía al partido aprista en esos tiempos. En la siguiente línea, mira la que te voy a mostrar, en la siguiente línea de tiempo podrás apreciar la sucesión de golpes de gobernantes peruanos en la segunda mitad del siglo XX. A ver, lo fraccionamos en tres partes y comenzamos en 1960, 1970, aquí me faltó 1950. ¿Listo? Bajo estos tres espacios vamos a ir completando los periodos de los gobernantes que tuvimos. A ver, en el año de 1948 a 1956 pues tuvimos un periodo llamado el Ochenio de Odría, que era un militar, Manuel Odría, que gobernó, como su periodo se llamaba Ochenio, pues viene de 8, gobernó 8 años estuvo 8 años en el poder. ¿Listo? Luego de él, pues continúa lo que viene a ser Manuel Prado Ugarteche, que en este caso ya deja de ser un militar y pasamos a un civil, y su periodo estuvo comprendido entre 1956 a 1962. Aquí tenemos la imagen de él. Luego de él, debido a ciertos conflictos que estaba ocurriendo casi al finalizar su gobierno, pues ocurre que la Junta Militar de Gobierno en el año de 1962 pues le da un golpe de Estado. Y en ese periodo de tiempo de la Junta Militar de Gobierno pues estuvieron al mando de de nuestro país el general Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley López. O sea, vale decir, desde 1962 a 1963. Luego esta Junta de Gobierno, bueno, convoca a elecciones y en dichas elecciones pues termina ganando Fernando Belaúnde Terry, que volvemos a regresar a un civil. Y su periodo estuvo comprendido desde 1963 a 1968. ¿Listo? Ahí está, su primer gobierno. Luego, casi culminando su gobierno por ciertos antecedentes y la forma de gobierno en la cual estaba llevando al país a una situación y a una crisis económica y política devastadora, es que pues nuevamente los militares le dan un golpe de estado y toman y asumen el mando del país. A esta etapa se le llamó pues el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y estuvo comprendida en dos etapas. Una primera por Velasco Alvarado, que era de 1968 a 1975, y luego Morales Bermúdez de 1975 a 1980. Vale decir algo de 12 años que estuvimos al mando de dos militares. ¿Listo? Y ahí culminamos con esa primera parte. Vamos a concentrarnos un poco más en lo que vino a ser este gobierno por parte de la Junta de Gobierno de estos dos militares. A ver,
El 3 de octubre de 1968, un grupo de militares al mando del general Juan Velasco Alvarado llegó al poder tras derrocar a Fernando Belaúnde Terry. De esta manera quedó instaurado el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Esa fue la denominación que se le dio a esa etapa de gobierno y que tuvo como objetivos: 1. Mejorar el nivel de vida del pueblo peruano, moralizar al país en todos los campos de la actividad nacional, defender la soberanía y la dignidad nacional, restablecer el respeto a la ley, el principio de autoridad y la justicia. O sea, a ver, empezamos a detallar un poquito. En 1968, como te dije, el militar general Juan Velasco Alvarado pues termina derrocando y sacando del poder a lo que viene a ser Fernando Belaúnde Terry por medio de un golpe de estado. Y como te estaba mencionando, está basado pues, en dos fases. La primera a cargo de él, que era una etapa radical y nacionalizaciones. ¿En qué consistía esto? Pues que en el periodo de Juan Velasco Alvarado, él nacionalizó todas las empresas que estaban dirigidas por países extranjeros y las nacionalizó. O sea que nuestro país estaba teniendo nuevamente el control de esas empresas, que obviamente no a muchos agradó esa idea. Y por lo que más se le recuerda a él, pues es sobre la reforma agraria que se dio en 1969. ¿En qué consistía esta reforma agraria? En que se les quitaba las tierras a esas personas, a los oligarcas de ese tiempo, o sea, las personas ricas, que en muchos casos no trabajaban las tierras como debía o maltrataban a los campesinos a los cuales los tenían a su cargo. Entonces, ¿qué hizo? Pues les quitó prácticamente la tierra a esas personas adineradas y se las entregó a los campesinos. Por eso decían la frase: la tierra es de quien la trabaja. Luego de ello, ocurrió que de alguna manera un militar que también forma parte de esta etapa en la segunda fase, Francisco Morales Bermúdez, pues ¿qué hace? Es como que también le da un golpe de estado a Juan Velasco Alvarado, lo saca del gobierno, estando él en la ciudad de Tacna. Y bueno, aquí lo que suscitaron en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez fueron muchos acontecimientos como huelgas nacionales, porque estaban en contra del gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Y lo más rescatable ahí, pues que se dio la Asamblea Nacional Constituyente y al año siguiente pues se instauró otra constitución. A lo largo de nuestra historia pues hemos llegado a tener 12 constituciones. 12 constituciones desde el inicio de nuestra vida republicana. Si hacemos una comparación, por ejemplo, con Estados Unidos igual desde que logró su independencia solamente tuvo o ha tenido una sola constitución, a diferencia de nosotros. Muy bien, y así termina esa etapa de dos militares que pues también estaban al mando de nuestro país. El Perú a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. A fines del siglo XX en el Perú se puso fin al régimen de los militares. Terminó esa etapa en la que nuestros gobernantes eran militares. Ahora el país regresó de alguna manera a una democracia en un ambiente de crisis económica y social que los gobiernos tuvieron que afrontar. Y bueno, ahí vamos a ver qué gobiernos. En las elecciones de 1980 resultó elegido presidente cuyo gobierno tuvo que enfrentar la crisis económica, a que se agudizó ¿con qué? Con la presencia del fenómeno del Niño. Y esto ocurrió en el año de 1982, donde se dio uno de las mayores catástrofes en nuestro país, que era afectada justamente por el fenómeno del Niño. La guerra no declarada con el Ecuador y las incursiones terroristas. ¿De quién estamos hablando? Pues de Fernando Belaúnde Terry. Su segundo gobierno, no te olvides. Segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Luego tenemos que en 1985, Alan García es elegido presidente a los 35 años, pero no pudo contener la crisis económica y el aumento y la violencia terrorista. Ya la crisis económica se estaba agudizando en el gobierno de Belaúnde y terminó pues de caer a un nivel que prácticamente la situación en nuestro país estuvo en una situación insostenible, y aparte de ello todavía lo que es la violencia terrorista.
el ataque de los terroristas, tanto de esos dos grupos como era el MRTA y Sendero Luminoso. Periodo de gobierno 1985 a 1990. Hacia 1990, Alberto Fujimori asumió la presidencia, pero su creciente autoritarismo lo alejaron de la legalidad. Él mantuvo dos periodos de gobiernos consecutivos, de alguna manera así llamarlo, ¿ya? Desde 1990 hasta el 2000. Luego de esto, debido a la baja popularidad, al descubrimiento de muchos actos de corrupción en el gobierno de Fujimori, es que, pues, tras esa crisis, ¿qué cosa sucede? Asume el cargo de presidente provisional a Valentín Paniagua desde el 2000 a 2001. Ten en cuenta que en el caso de Fujimori, pues él estaba ya para un tercer mandato. Acuérdate que el periodo de los presidentes es de 5 años. 90 al 2000 hay 2 periodos. Y había sido elegido nuevamente, pero ahí ya se sospechaban ciertos actos de fraude en las elecciones. Y es que él, al verse de alguna manera ya acorralado por todas las situaciones que en esos momentos estaban pasando en el Perú, se va a Japón y desde Japón, mediante un fax, renuncia a la presidencia del Perú. Y es así que el Congreso pues nombra como presidente provisional a Valentín Paniagua. Lo correcto, que gobernó desde el 2000 al 2001, donde llama a elecciones. Y ahí resulta ganador Alejandro Toledo, que su periodo da desde el 2001 hasta el 2006. Luego, el presidente Alan García desde el 2006 al 2011, segundo periodo que llega Alan García a tomar las riendas de nuestro país. Cabe resaltar que Alan García, si te acordarás, mencioné anteriormente a un partido político. Alan García pertenecía al partido aprista y es el único presidente de esa agrupación que llegó a ser presidente. Acuérdate que te había mencionado que Víctor Raúl Haya de la Torre quiso en muchas oportunidades llegar al sillón presidencial, pero nunca lo logró. Solamente Alan García. Luego de Alan García tuvimos a Ollanta Humala, que fue desde 2011 a 2016. Posteriormente, Pedro Pablo Kuczynski desde 2016 al 2018, quien no culminó su periodo porque estuvo obligado a renunciar, asumiendo la presidencia, pues, el presidente actual que tenemos, como es Martín Vizcarra, que está desde el 2018 hasta el 2021, al año siguiente. Y es donde, bueno, obviamente ocurrirán nuevas elecciones para elegir a un nuevo presidente. Y esto vendría a ser todo con respecto a nuestros gobernantes hasta el día de hoy, hasta este año. Muy bien, chicos.